Pantalla para presentarme. A ver, vamos ahí, estamos todos y listos. Vamos a empezar. Quiero empezar así, a ver. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Buen día, ya estamos ya. Sí, podemos iniciar, profesor. Ok, voy a presentarme entonces antes de Gracias. poder empezar. Ok. Listos. Era solamente una parte introductoria. ¿Qué tal? Está buena la rola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí está. Entramos con estilo. Claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, bienvenidos a la Academia Grupo San Marcos. Eh, 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 bueno, iniciamos el año con todo. Gracias por la confianza de parte de cada uno de ustedes, de sus padres, de confiar pues aquí en todo el grupo humano de la Academia Grupo San Marcos y vamos a tratar de estar a la altura de sus expectativas, ¿no? Presentarme, quienes habla es el profesor Edwin Huancawari, profesor de Historia Universal, también dicto Historia del Perú, al igual que el profesor que dicta Historia del Perú, también puede dictar Historia Universal tranquilamente. ¿Ok? Bueno, ¿quién soy? Bueno, soy docente de la Academia Grupo San Marcos. Si no estoy mal, empecé el año 2014. Sí, 2014, ya tenemos 7 años ya aquí en el Grupo San Marcos. Y bueno, ¿no? Soy profesor a nivel preuniversitario ya 15 años. Soy licenciado en historia y también pues ya estoy culminando mi segunda carrera que es derecho, ¿no? Estoy en el 11º siglo. Más allá de que sea el profe o que no sea el profe, lo importante es que la clase, ¿ya? La clase que nosotros vamos a desarrollar pueda rendir sus frutos y rendir sus frutos en que puedas ingresar a la universidad, en que puedas tener una visión mucho más clara de qué es la historia y de cuánto esto nos sirve, no solamente para poder enfrentar una sana admisión, sino para poder ayudar a los que están pues en nuestro entorno a tener una visión mucho más, podemos decirle, real de lo que acontece. Entonces, esa es la esencia del tema. ¿Cómo vamos a desarrollar las clases? Primero vamos a señalar las cuestiones metodológicas. Está claro que vamos a utilizar el Zoom. Muchos profesores en el trabajo del Zoom pueden utilizar PowerPoint, pueden utilizar otras herramientas, de repente como la pizarra directamente. ¿Quién te habla? Utiliza fundamentalmente el Word, ¿ya? El Word. Dado que el Word me permite hacer Zoom, me permite de alguna manera ampliar algunos conceptos, me permite cambiar algunos conceptos, porque todo se puede revisar, nada puede estar totalmente pues estático, ¿ya? No quiere decir que lo vamos a cambiar todo. Y una vez que lo termine, les voy a dar no solamente la posibilidad de hacer el screenshot, no solamente la captura de pantalla, sino que además este año he decidido pues ya enviarles este material, ¿ya? Y terminando la clase lo hago en un PDF y lo envío. Ahora, eso no debe sobreentender que como el profesor ya me va a enviar, ¿no?, todo lo que está en el material, ¿no?, en su Word, entonces con eso yo ya puedo hacer, puedo dejar de escribir, no. Hay que organizarnos. La gran mayoría de ustedes ha estado el año pasado en el colegio,
algunos todavía, de repente todavía lo están, y lo esencial es ordenarse, ¿ya? Ordenarse. Entonces, establece un lugar donde vas a llevar a cabo tus clases, sepáralo, ¿no? Sepáralo a nivel de tu espacio, que no esté cerca de la ventana para evitar la bulla, y, y así sea desde de repente un celular simplemente, separa tu espacio, ¿ya? Separa tu espacio. Entonces, lo que no podemos hacer en el desarrollo de la clase es que estés escuchando al profesor y al mismo tiempo, ¿ya? Y al mismo tiempo estemos pues en las redes sociales, estemos escuchando al profesor y al mismo tiempo estemos de repente, no sé, viendo televisión, ¿no? Profe, pero a veces yo tengo que ver en mi casa y de repente le pongo ahí aquí el celular y voy escuchando, inclusive mi papá, mi mamá también están escuchando también, se ríen de las ocurrencias del profe, sin falta de respeto, claro está. Ya, sí, se puede dar, pero si tenemos la posibilidad de tener un espacio especial para estudiar, hagan, hagan. Y estudiar a nivel de la academia no es lo mismo que el colegio, ¿ya? No es lo mismo que el colegio, ¿ya? Entonces, si tus padres están en este momento escuchando, señora, señor, en primer lugar, buenos días, eh, esto es diferente, esto es diferente, ¿sí? De no solamente tener un espacio, sino eh, además debes de estudiar más allá de lo que se te brinda a nivel de clases, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estás de 8 de la mañana, 8:30 de repente, hasta 1:20, 1:30, y de ahí en adelante en la tarde tienes que repasar, porque al que no repasa está en serias dificultades. ¿Frente a quién, profe? Frente a su otro compañero. Esto es una competencia. El examen de admisión lo es. ¿Ya? Entonces, aquí no podemos estar con la opción de que ya a fin de siglo lo repaso todo, faltando 2 días para el examen de admisión lo repaso todo. Eso no funciona así. ¿Ya? La academia no funciona así. ¿Ya? Entonces, en la academia se tiene que llevar a cabo una revisión continua, mínimo interdiario. ¿Ya? Eso es lo que te puedo señalar, practica. Ahora, que eso no sea pretexto para no ayudar en casa tampoco, ¿no? Ahora que estamos en casa, tenemos que hacerlo porque si no, ¿cómo sustentar pues los gastos? ¿Cómo estamos en este contexto? Es sumamente difícil cómo poder enfrentar el contexto, pero recuerda que estás en un contexto en el cual tú tienes objetivos, ¿no? Objetivos más inmediatos. Ya, eso como lo esencial, eso es lo que siempre señalo en la primera clase. Y bueno, eh, ahora sí, entremos al tema que nos convoca el día de hoy en esta nivelación, que tiene que ver con el tema de las cruzadas. El tema de cruzadas, ¿todos tienen este material? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Todos tienen este material? A ver, quiero saber si están ahí. No quiero estar hablando frente a una computadora solo. No estoy loco. Parece, pero no lo estoy. ¿Ya? Listo, todos tienen este material. Ok, ok, ok. ¿Ya? Entonces, profe, ¿y para qué? Este material consta de lo siguiente. Tiene teoría, mira, tiene teoría y tiene también la parte práctica. En la parte teórica tenemos algunos aspectos puntuales. A veces nos señalan, profesor, ¿me puede recomendar un libro? Entonces yo siempre les digo, ¿no? Libros de historia hay por montones, ¿ya? Y el día de hoy a nivel de PDF hay un montón de libros. Pero, ¿ya? Pero, si ni siquiera puedes revisar la teoría que se te envía semana a semana, ¿cómo pedir un libro? Es un poco ilógico, ¿no? O sea, me dan teoría, me dan información como si fuera libro, ¿cómo pedir algo más si ni siquiera reviso lo poco que tengo? Entonces, yo aquí te sugiero que revises esto y si esto lo puedes complementar con un libro, bacán, ¿ya? Pero primero revise esto, tienes que estar presente en tu clase,
¿ya? No te confíes, no, la clase se graba, si no, no hay que dejarlo, no te confíes en ello, ¿ya? Y lo mejor de todo es que puedes hacer preguntas, ¿ya? Puedes hacer consultas, ¿ya? Algo que de repente no están en las grabaciones, ¿no? Entonces tu compañera de grabación, oye, quiere este tema, pero yo no tengo la posibilidad. Entonces tú sí tienes la posibilidad, en el chat en vivo, puedes hacer tu consulta. Si son una gran cantidad de preguntas, voy a tener que seleccionar porque se sobreentiende que primero es el tema. Profe, también puedo utilizar los audios, también puedes utilizar los audios, ¿ya? Por favor, la conectividad es otro punto que debemos tener en cuenta. Profe, ¿cómo con conectividad? Trata de estar lo más cerca a tu router. Si tienes la posibilidad de tener un cable a red en tu computadora, hazlo, ¿ya? Si tienes la posibilidad de poder hacer una limpieza, ¿ya? En el software de tu computadora, no necesitas tener un experto, tú mismo lo puedes hacer, ¿ya? Hazlo, ¿ya? Hazlo, con el objetivo de que tengas mayor velocidad a nivel, pues, del contenedor. Reina, por favor, por ahí tú, ahí está el chaufa, digo, el chaufa, digo, el perrito. Ya. Entonces, entonces hagan eso, ¿ya? Ya tengan en cuenta eso, tengan en cuenta, ¿ya? Nosotros siempre vamos a estar con esos problemas a veces, ¿no? Cuando prendan el audio, traten de apagar el audio. A veces ya los imponderables va a ocurrir en mi caso, ¿no? Y usted esté dictando y a veces pasa una banda, pues, en mi cuadra y ahí no puedo hacer mucho, ¿no? ¿Qué más? Por ahí escuchas mi perrito, pero trato de alejarlo. Entonces, son consejos que siempre lo doy en esta primera parte. Un último consejo, ya, un último consejo. Si por ahí algún alumno tiene algún problema de intermitencia, ¿ya? No sé, al profesor no se le escucha, profe, no se le escucha, profe, se lajea el video, profe, no se le ve bien, profe, se ve, pero es solamente uno, ¿ya? De los, en este momento, 80 estudiantes que están en el aula, la pregunta es, ¿será problema del profesor? Si es uno de los 80, ¿será problema del profe? Vamos, ¿será problema del profe o no? ¿Sí? Problema de su internet y todo ello, ¿sí? De su computadora, no. ¿Será problema de quién? Problema del estudiante. Profe, entonces me va a echar la culpa. No te he hecho la culpa. Lo único que te digo es que de repente tienes alguna intermitencia. Tu internet de repente es un poquito lento. ¿Cómo se soluciona muchas veces eso? Le mandas un mensaje al hospedador, en este caso a tu tutora, le mandas un mensaje, ¿no? Está fallando mi computadora, mi señal, voy a salir y voy a reingresar. Y de esa manera, reingresando, ahí sí se soluciona rápidamente eso, en vez de que te estreses, ¿no? Ya, eso. Y bueno, empecemos. Hay gente que está fuera de Lima aquí en este momento. ¿Sí? ¿Hay gente de provincias en ese aula o no? ¿Nadie? Yo he tenido otras aulas, ¿no? Gente que está en Ica, gente que está en Cañete, en Guaral, por ahí de repente, ¿sí? ¿Ya? A ver, ¿ya? Profe, Canto Grande. No, todavía no es provincia. Parece, pero todavía no es provincia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el barrio? ¿Ya? Ya, listo. Entonces, no. ¿Ya? Entonces, saludos a todos aquellos que también están en provincia. ¿Ya? A veces por Rocha, a veces no se dice. Pero con el tiempo vamos a ir rompiendo el frío. Entonces empecemos con fuerza. Pusimos una música de entrada. Lo vemos. Vamos a utilizar también un pequeño video para poder entender un poco el tema. Así que, por favor, a la hora de que utilice el video, apaga tu cámara para evitar de repente que se te lajee, ¿ya? Y bueno, el video es sumamente cortito, ¿ya? Es cortito, a ver, empezamos por ahí. Listo. ¿Se ve la imagen? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se nota la imagen? Ajá. Listo. Ya, entonces el video es cortito, empezamos con él.
Cruzadas. Las cruzadas fueron expediciones militares realizadas por ejércitos cristianos a Tierra Santa con el fin de recuperar la ciudad de Jerusalén, que había caído en manos de los turcos selyúcidas. Aunque el fervor religioso fue una razón importante para el emprendimiento de las cruzadas, otras causas de gran relevancia fueron el aumento de la población en Europa y el debilitamiento del poder de los señores feudales frente a las emergentes monarquías nacionales. Eso los llevó a buscar nuevos territorios en Oriente. La primera cruzada fue convocada por el Papa Urbano II en el año 1095, durante un concilio celebrado en Clermont. Personas provenientes de toda Europa partieron hacia Oriente, luciendo una cruz en sus vestimentas, razón por la cual fueron llamados cruzados. En 1099, los ejércitos cristianos lograron tomar Jerusalén, después de una lucha sangrienta donde se masacró a la población musulmana y judía. Posteriormente, los cruzados fundaron reinos cristianos en Tierra Santa y en otros territorios de Oriente Medio, y crearon órdenes militares de monjes soldados, como los templarios o los hospitalarios, para defender los caminos de peregrinaje. No obstante, estos territorios volvieron a caer en poder de los musulmanes a finales del siglo XIII. A la primera cruzada le siguieron otras 7, las cuales, sin embargo, fracasaron en su intento de reconquistar Tierra Santa. Aunque al final las cruzadas no lograron conseguir su principal cometido, sirvieron para estrechar lazos económicos y comerciales entre Oriente y Occidente. Por otro lado, las cruzadas llevaron a la ruina a muchos señores feudales, quienes al fracasar sus proyectos en Tierra Santa perdieron sus fortunas. También, por si acaso. A ver, vamos a empezar entonces con el caso de las cruzadas. El video pasado anteriormente nos señala, tenemos una visión muy general de lo que van a hacer las cruzadas. Uno de los grandes problemas, ¿ya? Uno de los grandes problemas es entender a las cruzadas solamente como una guerra santa, como una guerra religiosa, ¿ya? Si bien es cierto, la cruz que van a llevar, ¿ya? En la armadura o de repente algunos en el pecho inclusive, como símbolo, ¿no?, de la defensa de la cristiandad, nos va a llevar pues a entender el término de los cruzados. En realidad, estas guerras tan santas no van a ser, ¿ya? Tan santas no van a ser. ¿Cuándo se dieron las cruzadas? Se dieron entre el siglo XI y el siglo XIII, entre los años 1095 hacia el año 1270. ¿Ya? Esa es la época de las más cruzadas. Entonces, antes de entrar al concepto de qué fueron las cruzadas, primero habría que entender qué había hasta antes de las cruzadas. O sea, cómo estaba Europa hasta antes de las cruzadas. Renzo, por favor, tu audio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estaba Europa hasta antes de las cruzadas? A ver, vamos a la Edad Media. En plena Edad Media, ya todo esto forma, bueno, esto forma parte de ha salido. A ver, Renzo, Román, tu audio, por favor. Renzo, tu audio. Ya, listo, gracias. Listo, listo. Ya, entonces, mira, esto es Europa. Ya, esto es Europa. ¿Alguna vez has escuchado sobre el llamado Islam? Ya, sobre el Islam. Y cuando hablamos sobre el Islam, estamos hablando sobre esta postura religiosa que surge en la zona asiática. Gabriela, tu audio, por favor. ¿Ya? Entonces, el Islam, ¿ya? El Islam, ¿ya? Los islámicos, se habían ido expandiendo hacia los años 700
Hacia los años 700 el Islam había tomado el control prácticamente de todo esto. ¿Ya? Eso quiere decir que el Islam había dominado el territorio de Jerusalén. Ojo, te estoy hablando desde los años 700. El Islam domina entonces Jerusalén. Los islámicos no solamente dominan Jerusalén, los islámicos hacia los años 700, 800 están dominando España. Y España también, perdón. ¿Ya? Entonces, eso es lo que había en aquel momento. Profe, pero toda Europa entonces está amenazada por el Islam. Espérate. En Europa teníamos también el llamado Imperio Bizantino. Los bizantinos se denominaban el Imperio Romano de Oriente. ¿Qué quiere decir? Que para ellos la antigüedad no había terminado y que Constantinopla, ¿ya? La ciudad de Constantinopla por aquí, era, quieras o no, para ellos un símbolo de la antigüedad y además su capital. ¿Ya? Entonces, ahí, profe, tenemos entonces al gran imperio bizantino en la zona oriental. Ahora, ¿cómo estaba Occidente? Occidente, entre comillas, tenía un conjunto de pequeños reinos, entre comillas. Estaba el reino de Francia, estaba el Sacro Imperio Romano Germánico, estaba el reino de Gran Bretaña, y así, habían reinos. En realidad, esos reinos estaban sumamente fragmentados, pequeños territorios, pequeños señores de gran poder. A eso se le denomina la poliarquía. ¿Qué es la poliarquía, profe? Varios gobiernos. ¿Qué quiere decir varios gobiernos? Que si bien existía un rey, ese rey dominaba solamente en sus pequeños territorios, por ejemplo. Ya, vamos a poner aquí otro ejemplo más. Aprovechemos esto. Tenemos por aquí, esto es el reino de Francia. Vamos a poner aquí. Eso es el reino de Francia. ¿Ya? En ese reino, ¿ya? En ese reino, a ver, un ratito, poliarquía, varios gobiernos, poliarquía, varios gobiernos. En ese reino, aquí ya, tenemos el reino de Francia. En el reino de Francia había un rey, listo, acá está el rey, ya, listo, acá está el rey. Y el rey con sus propiedades, con su poder político, su poder militar más que nada, ya, porque eso era la Edad Media va de la mano de la guerra, esto, como a veces le bromea a algunos, esto ya parecía Colegio Nacional, todos los días violencia, ya, todos los días guerra, la guerra era esencial de este mundo. La cuestión es que el rey, ya, el rey y su ejército podía defender todo esto en Francia. Pero para defender todo Francia necesitaba ¿qué cosa? Necesitaba condes, duques, marqueses. Y cada uno de estos pequeños señores eran tan igual que el rey. Entonces, en realidad, más que haber un rey de toda Francia que domine toda Francia, el rey de Francia solamente dominaba su territorio. En los otros lados habían condes, duques, marqueses, que cada uno dominaba su propio territorio. Todos estos señores en conjunto son los llamados señores feudales. ¿Ya? Entonces cuando digan, ¿no? Señor feudal, ¿quién era? Señor feudal era el rey, señor feudal era el conde, señor feudal era el duque, todos ellos en conjunto eran señores feudales. ¿Ya? Entonces cada conde, duque era tan igual que el mismo rey. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, no, pero el rey debe estar por encima de todos. Bueno, aquí no estaba por encima de todos. Pero había un señor feudal sumamente especial. Y ese señor feudal sumamente especial estaba en Italia. Y se llamaba Papa. Porque era uno de los pocos señores feudales que tenía prácticamente injerencia, tenía participación en otros territorios. Es el más grande señor feudal de la Edad Media. No por la cantidad solamente de territorios, sino por el gran poder que tenía sobre Europa. Pero una amenaza para ellos, ¿quién es? Es el Islam, los islámicos, en España y en el cercano Oriente. Otra amenaza para el Papa, ¿ya? Para el Papa, ¿ya? ¿Cómo se llama el Papa?
Urbano II, vamos a ponerlo. En el contexto de las convocatorias de la cruzada está Urbano II, pero es el primero que convoca. Luego vamos a tener a Gregorio, vamos a tener a Inocencio III, pero eso no nos viene en esa misión, no nos viene nombre por nombre. Lo que quiero es que me entiendas qué está ocurriendo ahí. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, hasta antes de todo esto, ¿ya? Nuevamente, hasta antes de todo esto, la cristiandad en Occidente estaba unificada. O sea, los bizantinos también son cristianos. ¿Ya? Los bizantinos son cristianos. Los de Francia son cristianos. Los de Inglaterra son cristianos. ¿Ya? El Papa es, ¿no?, el que está encabezando el cristianismo. Pero llega un punto, hacia los años, cerca de los años 1000, llega un punto en el cual el Papa, ¿ya? El Papa, le señala al emperador bizantino, ¿ya?, que él no solamente debe tener injerencia, dominio sobre los territorios occidentales, sino también sobre el imperio bizantino. Y el emperador le dice, ¿sabes qué? Conmigo no tienes nada que hablar. Tienes que hablar con aquel que se encarga de las cuestiones religiosas, con el patriarca. ¿Ya? O sea, el Papa, pero en el imperio bizantino. ¿Y qué hizo, profe, el Papa en el imperio bizantino? Se negó a someterse al Papa. Ya el patriarca se negó a someterse al Papa. Inclusive le dijo, en vez que yo me someta a ti, más bien tú te tienes que someter a mí. Todo esto en conjunto, ¿ya?, se llama el cisma de Oriente. ¿Qué fue el cisma de Oriente, profe? La ruptura de la iglesia. El patriarca fue excomulgado, votado de la iglesia por el Papa. El Papa lo excomulgó. ¿Qué es excomulgar? Votarte, condenarte al infierno. Ya fuiste, en pocas palabras. ¿Qué hizo el patriarca? ¿Ya? Cisma, ruptura. Cisma es ruptura. ¿Ya? Ruptura. ¿Qué hizo entonces el Papa? El patriarca excomulgó al Papa. ¿Qué quiere decir? También lo condenó al infierno. En ese momento se dio la ruptura entre la iglesia de Oriente, la iglesia cristiana de Oriente, y la iglesia cristiana de Occidente. La iglesia cristiana de Oriente se llamó Iglesia Ortodoxa Griega o la iglesia bizantina, que es cristiana, pero de Oriente. Y la iglesia cristiana, ¿ya? La iglesia cristiana, ¿ya? ¿Ya? Y la iglesia cristiana de Occidente. ¿Ya? El objetivo no es tanto tocar qué papa, qué patriarca, ¿ya? Ahí lo podemos ayudar un poco más. El objetivo es tratar de entender quiénes se están enfrentando, qué poderes se están enfrentando. La cuestión es esto, ¿ya? La cuestión, pero ¿de dónde era? El Papa, estamos hablando de Italia, ¿ya? La cuestión es esto. En aquel momento, la iglesia cristiana se rompe. Frente a la iglesia cristiana bizantina en Oriente, en Occidente, ¿ya? En Occidente nace la llamada Iglesia Católica. ¿Qué significa católico? Católico significa único, universal. No hay más iglesia que esta iglesia. Entonces, de ahí viene, a partir del cisma de Oriente, nace recién la iglesia cristiana católica. Antes no había. Antes se llamaba Iglesia Apostólica Romana y era de todo. Europa Oriental y Europa Occidental. Claro, con la pérdida de España, que estaba dominada por el Islam. Aunque había una parte en el norte de España que le hicieron la lucha. Pues. Le hicieron la lucha para qué, profe? Para poder expulsar poco a poco a los islámicos. Y lo lograron, ¿no? Poco a poco. Alguna vez debes haber escuchado sobre el llamado Musi. Y la lucha contra quiénes? Contra el Islam. ¿Está bien? ¿Ya?
Hasta ahí, ¿me van entendiendo? No he querido meter nombres, discúlpenme, pero no he querido meter nombres, el nombre del patriarca, del papa, con el objetivo de que me entiendas más o menos qué está pasando. ¿Está bien? Tampoco he querido poner fechas exactas. ¿Está bien? Quiero que me entiendan de manera general qué está pasando. Ya. Entonces, ya. En medio de todo ello, ya, así estaba el mundo antes, o Europa hasta antes de las cruzadas. ¿Ya? Así estaba hasta antes de las cruzadas. Ahora, ¿qué va a ocurrir aquí? ¿Contra quiénes se enfrentaron los occidentales? Los cristianos occidentales. Los cristianos occidentales se enfrentaron, profe, contra los árabes. No. Como dice el video, no se enfrentaron contra los árabes o contra los árabes. Entonces, ¿contra quiénes se enfrentaron? Contra otro grupo que también había asumido el Islam. ¿Y cómo se llama ese grupo que había asumido también el Islam? Los turcos, que también estaban en expansión. Los turcos. Esta es una dinastía que se llama así, los turcos selyúcidas. ¿Ya? Agrega. ¿Ya? Estos señores son los llamados turcos selyúcidas. Selyúcidas. Profe, pero no es lo mismo que turcos otomanos, no, los turcos otomanos serán después. Aquí están simplemente los turcos selyúcidas. Contra esos señores va a ser la guerra contra estos señores. Profe, ¿qué religión tenían esos selyúcidas? El Islam. Profe, pero los árabes también eran Islam. Sí, pero eran dos pueblos diferentes. Árabes y turcos. La pregunta es, basado en todo lo que te he señalado, Jerusalén, ¿ya? Jerusalén está aquí, miren. ¿Sacó eso? ¿Sacó? Acá está Jerusalén. Mi pregunta es, ¿realmente recién en los años 1095, ¿por qué se llama llamar selyúcidas? Era la denominación, era la familia que estaba en el poder en ese momento. Selyúcida, familia, ¿ya? Como sería aquí, como sería, no sé, Marqués, ¿cómo sería? Simplemente la dinastía, la familia. La cuestión es que, mi pregunta sería, ¿es recién hacia fines de los años 1000 que los islámicos están tomando Jerusalén, tienen presencia en Jerusalén? ¿Es recién hacia fines de los años 1000? A ver, en base a todo lo que te he explicado, ¿recién tienen presencia o no? ¿Sí o no? No, pues, no. Profe, pero si las cruzadas son para recuperar Jerusalén, se sobreentiende que Jerusalén recientemente había sido tomado por los islámicos, y eso está de los años 700, como dice por ahí, como es cierto. Porque hay aquí algo que no cuadra, porque si es recuperar Jerusalén, es porque recientemente lo he perdido, o sea, yo recupero algo que yo lo tenía, algo que era mío, ¿no? Yo no recupero algo que no era mío, es lógico, ¿no? No, pues usted está rajando de los cristianos, así no son las cosas. Usted tiene que defender la cristiandad, ¿ya? ¿Ya? Usted no es seguro que es ateo, seguro que es islámico, profe. No, no, no. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tener algo mucho más claro de lo que está ocurriendo, ¿ya? Si quieres, le puedes hacer una captura de pantalla en base a los circulitos que he hecho para que tengas una. Ahorita vamos a decir por qué hicieron las cruzadas. Aquí estamos viendo simplemente los previos. Todavía no hemos visto exactamente las causas de las cruzadas. Simplemente estamos viendo los previos. Cómo estaba Europa. ¿Está bien? ¿Ya? Profe, me perdí con los círculos.
Ya, los círculos, a ver, nuevamente. Ya. Eh, ¿Algún sultán? Sultán es un líder turco. Sultán es un líder turco. Más adelante vamos a hablar de sultán. A ver, para simplemente hacer un repaso nuevamente de todo esto. ¿Ya? Nuevamente esto. Esto de verde, ¿qué es? Los árabes. Los árabes. El Islam y su expansión. Años 700, 800. Esto de rojo, ¿qué es? El imperio bizantino. Que es un imperio cristiano, pero que en algún momento no se somete a la iglesia cristiana occidental, lo cual va a provocar el llamado cisma de Oriente. El cisma de Oriente va a traer como consecuencia la ruptura entre iglesia cristiana católica, ¿ya? ¿No? Universal, dice, ¿no? No hay más iglesia que nosotros, ¿no? Y la iglesia bizantina o la iglesia ortodoxa griega al otro lado. En Occidente, mientras tanto, en Occidente, tenemos aquí entonces un conjunto de pequeños reinos. ¿Qué era bizantino? El imperio bizantino, así se llama, bizantino, imperio bizantino. Es el imperio romano de Oriente. ¿Ya? Imperio bizantino, imperio romano de Oriente. Su capital, Constantinopla. ¿Ya? Constantinopla. Por aquí tenemos Europa. Y en Europa teníamos la llamada poliarquía. ¿Qué era la poliarquía? Les dije. ¿Qué era la poliarquía? ¿Varios qué? Varios gobiernos. El gobierno. Ajá. ¿Y por qué varios gobiernos? Porque, profe, habían pequeños territorios. No solamente por eso, sino, y lo sacamos a este círculo más grande, porque si bien es cierto había un rey, pero el rey era tan igual en poder político que el conde, el duque, el marqués, y todos en conjunto, duques, marqueses, reyes, ¿qué son? ¿Cómo les llamamos a todos en conjunto en esta época? ¿Cómo se llaman? Señores feudales. Señores. Señores Claro, esos feudales. son los señores feudales. Por eso que algunos creen que el señor feudal solamente era el rey. No, todos ellos en conjunto son los señores feudales. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ya? Todos ellos en conjunto son los señores feudales. Pero ¿quién es el más grande señor feudal de esta época? El Papa. El El Papa. Papa. El Papa. Y no solamente por la cantidad de territorios, sino por el gran peso político que tenía, por el gran poder político. ¿Ya? El gran poder político que tenía en esta época. Hasta ahí, ¿se me entiende ahora los círculos? Profe, ¿y esto en España? Ah, en España lo que pasa es que, si bien es cierto, los islámicos habían invadido España, pero poco a poco España empezaba la guerra de los cristianos por recuperar su territorio en España. Ejemplo de ello te hablaba sobre el llamado miocito, ¿sí? La guerra contra los islámicos, ¿ah? Los cantares gestos y todo eso. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿se me entiende? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Ya? Profe, pero no, pues mucho está adelantando, profe. Como te dije, ese es un tema de nivelación. Es un tema que a veces así nomás no lo vemos, no se desarrolla en el examen en los siglos, ¿ya? En los siglos. Este, ¿Por qué, profe? Por la cuestión de tiempo, ¿ya? Pero nos ayuda a tener por lo menos una visión general sobre lo que está ocurriendo y tener un tema que ha venido en exámenes, ¿ya? Entonces aprovechamos esta semana. Borro todo, me imagino que has copiado, me imagino que ahí no hay problema, ¿no? Listo. Ahora, ¿sí? ¿Alguien le faltó? Creo que no, ¿no? Listo. Ahora sí vamos. Ya con toda esta información, entonces ahora sí aterrizamos en las cruzadas. Vamos al año 1. ¿Alguna vez tu papá te ha comentado sobre qué pasó el año, ya, se entiende sobre abstracto? ¿Alguna vez tu papá te ha contado qué pasó el año 2000? ¿Ya? Sobre el mundo en el año 2000. Vamos, ¿sí? ¿Qué quería la gente que iba a pasar el año? Fin del mundo, profe. Sí, sí, fin del mundo. ¿Ya? ¿Sí? Ya. El año 2012. ¿Tú has vivido el 2012?
Pues sí, también fin del mundo. Pregunta, ¿hubo gente que sí se creyó que esto iba a ser el fin del mundo y que hasta se quiso suicidar? Sí, sí, varios, ¿no? Varios. Ojo, y ya tenías la computadora, ya tenías el internet, ya tenías un conjunto de libros que te decían que así no eran las cosas, pero igual, la gente lo creyó. ¿Ya? ¿Listo? ¿Te imaginas cómo habrá sido el año 1000 en plena época medieval? El año 1000, pero no, el año 1000 fue más terrible, pues. Claro, me imagino que la gente entró en crisis, sí, se acabó todo. Estaban esperando simplemente el fin del mundo. Llegó el año 1000 y nadie murió. Más bien seguía aumentando la gente. Y se preguntaron qué pasó. Y eso que la gente, llegando al año 1000 empezó a hacer peregrinaciones, empezó a ir a las iglesias, a dejar ofrendas, los santos, aquí no, las cuestiones religiosas aumentaron de gran manera. Pero ¿por qué me cuenta? Eso es una cuestión anecdótica, no es anecdótico, porque está en tu prospecto examen de admisión de San Marcos. Se le llama la crisis del año 1000. Hay un historiador que se llama Georges Duby, que nos habla sobre la crisis del año 1000. Y en esa crisis ideológica, esa crisis aquí a nivel de fe en ese momento, se dio un gran impulso al comercio, se reactivó el comercio. Contrario a lo que muchos dicen, durante la Edad Media no hubo comercio, mentira, no, no, no. Ya en el año 1000 hay una gran reactivación del comercio en la zona occidental. ¿Por qué la gran reactivación del comercio en la zona occidental? ¿Por qué en ese momento? Esa gran reactivación del comercio en la zona occidental se debe fundamentalmente a las peregrinaciones, a que la gente empieza a abarrotar las iglesias, buscando qué cosa, su salvación. ¿Y quién era el más grande señor fuego de ese momento? El Papa. Porque ¿hacia dónde está apuntando? El poder del Papa, el poder ideológico que tenía en ese momento. Profe, pero si llega el año 1000 y no se da el fin del mundo, entonces todos dejaron de creer. No, ya se había difundido las creencias, las planeaciones y todo ello. E inclusive, algunos dijeron, lo que pasa es que ustedes han organizado mal su calendario. Jesús no muere en el año 0. Jesús muere a los 33 años. Por ende, el fin del mundo no es el año 1000, es el 1033. O sea, tienes 33 años más para hacer aquello que vaya acorde a la iglesia para salvar tu alma. ¿Por qué? Y la gente abarrotó nuevamente las iglesias, las peregrinaciones, los santos, y a los comerciantes les fue fabuloso. El comercio se reactivó de gran manera. Profe, usted me está diciendo que la religión y el comercio, el negocio, puede ir de la mano. Claro, claro. No, profe, usted no puede decir eso. Es mentira. ¿Cómo va a decir que la religión vende, profe? Eso no ocurre. Si eso pasara, entonces la iglesia evangélica de mi barrio ya estaría construida. Ya está construida, ¿verdad? No, profe, si usted dijera eso, entonces, no sé, el hermano pastor de mi barrio tendría mucho más tiempo que mi papá que trabaja todo el... Oye, ¿verdad, no? No, no, pues si usted dijera que realmente las iglesias evangélicas tienen mucho dinero, algunas pondrían su colegio de gran tamaño,
tendrían hasta medios de comunicación, hasta televisión. Profe, profe, si usted me está diciendo que la religión y el negocio va de la mano, ¿usted cree que la gente eh, eh, hasta lo poco que ha ahorrado lo va a gastar en un solo día? Navidad. Profe, no, sí, sí, la religión y el negocio va casi de la mano. ¿Ves? No te estoy mintiendo, profe. Me está, me está engañando. No te estoy engañando. ¿Ya? Te estoy diciendo cómo se mueven las cosas. Profe, y los comerciantes en esta época les fue bien. No dijeron a todos calladitos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el, no, alabado sea el Papa. ¿No? Y los señores feudales le iba bien. ¿Por qué? Porque esos comerciantes dejaban impuestos. Y los señores feudales, bacán, pues. Si vas a pasar por mi territorio, me pagas impuestos. Entonces todo iba. ¿Ya? Y en esos 33 años fue muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Profe, está atacando. No me estoy atacando. Entonces, ahora entiendo más o menos cómo estaban las condiciones previo a las cruzadas. Las cruzadas son en el año 1095. Ya. Ahora sí, vamos al concepto. ¿Qué son las cruzadas? Son, dice, guerra de expansión de los señores de Europa Occidental. A ver, a ver, a ver. Si usted dice que son guerras de expansión de los señores de Europa Occidental, o sea, los que están atacando son los de Europa Occidental. Y es cierto, pues. O sea, no es que los turcos se están abalanzando sobre Europa Occidental. Si lo pudieran, lo harían, ¿ah? Inclusive los turcos ya habían empezado a hacer peligrar, pero no Europa Occidental, sino Europa Oriental, al Imperio Bizantino. Por eso que el emperador bizantino, ¿ya? En ese momento empezó a pedir pues apoyo, ¿no? Al Papa, ¿ya? Entonces, el Papa le dice que ahora me pides apoyo, que no tú no eres cristiano bizantino, no que tú eres cristiano ortodoxo, no que que eres diferente a mí, no, pero ayúdame, pe. Y el Papa dijo, esto lo puedo utilizar de otra manera. Señores feudales, ¿ustedes están de acuerdo con ir y apoyar al Imperio Bizantino? Puede ser, puede ser. A ver, vamos a ver, ¿ya? Entonces, tenemos aquí, son guerras de expansión de los señores de Europa Occidental, que contó con el respaldo de la Iglesia Católica. Ah, o sea, quien respalda todo esto es la Iglesia Católica, por ende el Papa. Porque ¿cómo el Papa puede, como aquí no puede respaldar todo esto? Convocando las cruzadas. El que convoca las cruzadas es el Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont. ¿Ya? Ojo, en historia no me vas a escuchar decir esto es bueno, esto es malo. ¿Está bien? ¿Ya? Para mí, de un tiempo al día de hoy, yo no te puedo decir esto es bueno, esto es malo, ¿no? Ya, esto es mal, no, no. No es que sea neutro, simplemente que hay cuestiones positivas y negativas. Hay que entender a cada uno en su contexto, hay que entender a cada uno en su momento. ¿Ya? Y eso es hacer historia. Eso es, de alguna manera, estudiar la historia. Ahora dice, en plena consolidación del feudalismo clásico. El video dice, ¿ya? El pequeño video dice, ¿ya? El pequeño video dice que los señores feudales estaban en crisis. Y no, los señores feudales estaban en plena época de apogeo. Profe, pero es Santillana, pero profe, usted no puede ir en contra de Santillana. ¿Tú crees que no? Somos GCM, ¿qué pasa?
No, profe, pero yo compré mi libro preuniversitario y ahí dice, ve, profe. Bienvenido. Ahora ya saben a dónde han llegado. Vamos a destruir muchas cosas. Ya. Entonces, no, está en plena época más bien de apogeo, en pleno crecimiento poblacional, pleno aumento poblacional. Entonces, está en apogeo, en plena época inclusive donde el comercio ha ido recuperándose terriblemente, ¿eh? Se está recuperando terriblemente el comercio, le va bien a los señores feudales, entonces todo está, profe, pero si todo está bien, ¿para qué se van hacia Oriente? No entiendo. Es que en plena época de apogeo, en pleno crecimiento poblacional, también en ese momento empezaban cada vez mayores pugnas, mayores rivalidades entre los mismos señores feudales en Occidente. Entonces es necesario desfogar un poco esa conflictividad en Occidente, ¿ya? Es como un globo, aquí no, a presión, está sumamente aquí, ¿no? Inflado, necesitas desfogar él. ¿Y el desfogue hacia dónde va a ser? Hacia Oriente. Buscar qué cosa, tierras en Oriente. Buscar tener un mayor prestigio político, social en Oriente. ¿El Papa también está buscando eso? También. ¿Los comerciantes están buscando eso? También. ¿Los señores feudales también están buscando eso? También. Y si tú le dices, por ejemplo, a un campesino del común o a un poblador de la ciudad del común que esté empobrecido y le dices, oye, vamos a Oriente y te voy a pagar bien. Imagínate, en pleno contexto pandemia, el día de hoy, ve a la mini y te pago 7.000 soles mensuales. ¿Cuántas personas irían? Vamos, ¿cuántas personas irían? No, profe, vamos, vamos y mancha. Ya, yo también quiero. Profe, ¿qué? Profe, entonces necesidad, claro. Entonces, las necesidades son los que te van a empujar aquí hacia esta guerra. ¿Sí? Profesor, entonces, la Iglesia Católica actual fue basada en intereses económicos políticos. Vamos a ver cómo nace la Iglesia. Vamos a tener temas. Aquellos que les gusta el tema de religión, vamos a hacer una suerte de historia de religión. Aquellos que les gusta el tema de repente de los movimientos sociales, vamos a hacer una suerte de historia de los movimientos sociales. Aquellos que les gusta un poco de la parte del derecho, vamos a hacer historia del derecho. Aquellos que les gusta de repente un poco sobre el caso de la música, si podemos insertar algo, le vamos a poder insertar música. Lo vamos a poder hacer. Porque la historia no solamente es política. ¿Ya? Entonces, hay que hacerlo. ¿Ya? Pero claro, no desviándonos del tema esencial. Y aquí el tema esencial es entender estas cruzadas. Entonces, hay necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades? Entonces hay que entender primero las causas. Causas. Entonces, ahora sí, pues. Profe, la causa esencial es que había que recuperar Tierra Santa. No. Hay que diferenciar entre causa y pretexto. No es lo mismo, profe, causa y pretexto. No, parece. ¿Ya? Profe, déme un ejemplo, a ver, para diferenciar estos conceptos, causa y pretexto. A ver, ¿cómo poder diferenciar? Mm, ya, ya. ¿Alguien está escuchando aquí la clase con su papá, con su mamá? Por ahí. ¿Sí? Pregunto, ¿no? Por si acaso, digan yo, no hay problema, nadie te va a juzgar. ¿Ya? ¿Ya? Pero pasa. Yo estoy dictando mi clase y otros están escuchando y también se están riendo a mi costado. Ya, ya. Más allá de eso, a ver, vamos a poner. Imaginemos que el COVID acabó, ¿ya? El COVID se terminó, todo regresó a la normalidad total. Yo sé que no va a ser, pero sí, pero imaginemos que regresó toda la normalidad total. Por fin pudiste salir de tu distrito. Profe, ¿qué está diciendo, profe? Yo salgo de mi distrito.
¿Solo? Ya ve, profe, ya. No se malde, pero... ¿Está bien? Imaginen, imaginen. Ya, es que algunos que cuando por primera vez llegaban a la academia, era la primera vez que conocían a veces el centro de Lima, ¿ya? Era la primera vez, ¿ya? La primera vez que llegaban de repente al centro de Lima. Ya, y la cuestión es que eh, el joven está un poco aturdido todavía, ¿no? Tantos carros, está pensando cómo regresar de repente después a su casa, ¿ya? Aquellos que han estudiado la primera vez en el centro de Lima, les debe haber ocurrido que eh, en algún momento en la primera semana tomaron el carro, en vez de ir hacia el sur, se fueron hacia el norte y no tenía pasaje por regreso. Pasa, ocurre, ya ocurre, ¿no? Pero bueno, estamos en la normalidad. Entonces, el jovencito, ¿ya? El jovencito llega al aula, ¿ya? El jovencito llega al aula y de repente está ingresando al aula y la ve, ¿no? Dice, uy, qué hermosa. No, ella es. Él no sabe ni su nombre, simplemente ella es. Nada más, ¿no? Pasa una semana y en una de esas ella le dice de repente, oye, ¿me puedes prestar tu borrador? Y él voltea y, no, me quiere. La clásica, se ilusiona rápido. No, me quiere. Ya, me necesitan. Y de repente, ¿ya? Y de repente, en una de esas, justo está ahí en el paradero, tú también estás en el paradero. Vamos a ver, espérate, para diferenciar causa y pretexto. Está en el paradero, ¿ya? Está en el paradero. Y de repente ella te dice, yo voy a tal lugar. Ah, no, yo también vivo por Chorrillos, también vivo por Chorrillos. También. Mentira, tú no vives por Chorrillos, tú vives por Canto Grande, tú vives por Caraballo, ¿ya? ¿Ya? No llega cerca todavía. No, pero yo pretexto. El pretexto es una falsa causa. ¿Por qué estás parado en ese paradero? Porque quieres acompañarlo. ¿Ya? Pretexto. La causa. Quisieras que por lo menos, ¿no? Aunque sea, te diga hola, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿es lo mismo una causa que un pretexto? ¿Es lo mismo causa a pretexto? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No, no es lo mismo. La causa es el por qué. ¿Ya? Ponle así. Cuando tú veas el término causa, inmediatamente te lanza la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y el pretexto es una manera de legitimar lo que tú quieres. ¿Ya? Legitimar. ¿Está bien? Ahora vamos a las causas. ¿Ya? Ahora sí. ¿Ya? Por ahí, ¿no? Yo trato de hacer así algunos ejemplos para que me entiendas la diferencia entre causa y pretexto. ¿No? ¿No? Entonces, aquí hay una causa. Hay una necesidad de tierras y riquezas por parte de los señores feudales occidentales. Sí, pero dice principalmente, ¿ya? Dice principalmente de los segundones. Durante la Edad Media existía la institución de llamado mayorazgo. ¿Y qué es el mayorazgo? El hermano mayor, ¿ya? El hermano mayor era el que heredaba y debía de encargarse del cuidado de los menores. ¿Está bien? Por eso era el hermano mayor. Entonces, por ejemplo, si tu padre había sido un conde, ¿ya? Y tenía 7 hijos, ¿quién iba a asumir el cargo de conde? El mayor. Y, ¿no? El mayor. Profe, y el segundo, el tercero, el cuarto, no, ellos no son mayores.
Ellos son, ¿qué cosa? Son segundones. Y claro, ¿ya? Claro. En algunos casos podía asumir el mayor varón y también podía asumir el mayor mujer, dependiendo el rey. Por ejemplo, en el reino de Castilla, Isabel de Castilla asumió el cargo. Pero en el caso de Francia, solamente lo podían asumir los varones. Dependía el rey. ¿Y qué eran los segundones? Los segundones no asumían el título de conde. Muchos de esos segundones terminaban siendo caballeros. Es lo mismo, profe, un caballero a un conde, a un duque, un marqués. No, el conde, duque, marqués es señor feudal. En cambio, el caballero, ¿qué es? Es simplemente ejército. Ejército. No tiene un territorio bajo su control. No tiene un conjunto de personas bajo su control. Solamente se dedica a la guerra y defender a su señor feudal. Nada más. La pregunta es, ¿ese segundón no quisiera ser conde? ¿No quisiera ser duque? ¿No quisiera ser señor feudal? Pero eso no lo va a poder obtener en Occidente. Si no lo va a poder obtener en Occidente, ¿dónde lo va a poder obtener? Oriente. En Oriente. Ahora entiendes por qué se fue a las cruzadas. Para poder ser allá lo que no pudo ser acá. 1. 2. Hay una necesidad, dice, de los comerciantes de obtener mayor presencia comercial a través del Mediterráneo Oriental. Regresamos aquí. Entonces, el mar Mediterráneo, ¿ya? El mar Mediterráneo, que era en ese momento el mar central del mundo, porque para ellos el mundo era esto, ¿ya? Este era el mar central, ¿ya? No Atlántico ni Pacífico, no, el Mediterráneo. Estaba dominado hasta antes de las cruzadas por ¿quiénes? Estaba dominado hasta antes de las cruzadas por los árabes, ¿ya? En Oriente, y por los bizantinos. Profe, ¿y por qué esto es un problema? ¿Sabes por qué es un problema? Es un problema porque estos señores, desde el año 1000, y estamos ya en el 1098, por ejemplo, ¿ya? Desde el año 1000 han empezado a reactivar. Profesor Mick. Profesor, su audio. Ahora sí, ahora sí. No sé qué pasó, ha habido alguna intermitencia. Ya, entonces, nuevamente, ¿ya? Para aquellos que no me escuchan. Por aquí tenemos a los árabes y por aquí tenemos al imperio bizantino. Por aquí tenemos a los comerciantes occidentales. Los comerciantes occidentales, poco a poco, ¿ya? Poco a poco, han logrado articular un gran comercio hacia Oriente. Pero les es mucho más importante algunos productos que vienen desde más allá, ¿ya? Desde más allá que Europa Oriental. Vienen desde el lejano Oriente. ¿Y cuáles son esos productos? La seda y las especias. Su comercio ha pasado de ser un comercio local a ser un comercio internacional. Han pasado de ser minoristas a mayoristas. ¿Quién tiene mayores ganancias? A ver, tú que sabes un poco de mercado. ¿Un minorista o un mayorista? Mayorista. Mayorista, por hecho. Pero si el mayorista vende a menor precio, profe, pero vende en mayor cantidad. La recuperación comercial en Occidente, entonces, va de la mano de entender qué cosa, de aperturar esas rutas comerciales. Pregunta, ¿con qué se va a aperturar esas rutas comerciales? Con las cruzadas. Entonces por eso los comerciantes se están empujando las cruzadas. Claro, principalmente los comerciantes de Génova y Venecia. Profe, entonces también tienen intereses, principalmente el comercio en el Mediterráneo. ¿Sí? Ahora, Mandujano, por favor, tu audio. Por aquí dice también otra de las causas, expandir el predominio e influencia de la Iglesia Católica hacia Oriente. Expandir el predominio e influencia de la Iglesia Católica. A ver, la Iglesia Católica tiene influencia ¿en dónde? En Occidente.
Pero en Oriente, la Iglesia Católica tiene que enfrentar, uno, la autonomía que tiene, ¿ya? La autonomía que tiene la Iglesia bizantina, y peor, tiene que enfrentar a otra religión que es el Islam. Profe, me está diciendo que con las cruzadas la Iglesia podría obtener mayor cantidad de creyentes, mayor cantidad de tributarios, podría eliminar a la Iglesia cristiana de Oriente y ahora sí ser la Iglesia cristiana de toda Europa. ¿Ahora entiendes por qué está impulsando las cruzadas? ¿Dónde está que tu cruzada es solamente por una cuestión de Tierra Santa? Profe, y estamos más de la mitad de la clase y no ha salido de esto. Esto es historia. ¿Ya? Si algunos creían que en el tema de historia yo te iba a contar batalla por batalla, soldado por soldado. Sé que en algunos casos es bacán para algunos, pero no. Esto es lo que nos ha venido enseñando. ¿Ya? Profe, entonces, inclusive a los comerciantes les convienen las cruzadas y los banqueros también. ¿Por qué? Porque los banqueros están financiando esta cruzada, pero además están prestando con una gran cantidad de intereses a los señores feudales. Los señores feudales se van a endeudar, se van a sobreendeudar con los comerciantes. El pretexto, ¿ya? La manera de legitimar todo ello se dio en el Concilio de Clermont. ¿Cómo fue, profe, esta convocatoria por parte de Urbano II en las cruzadas? Eso lo tienes en tu material, en el discurso de Urbano II. ¿Ya? No sé si te has dado cuenta, pero en tu material, en la pregunta número 13, está el discurso en el Concilio de Clermont, en esa reunión. ¿Qué dice el Papa? Turcos, persas y árabes han invadido Antioquía, Nicea e incluso Jerusalén. Mentira, no lo han invadido. Motivo, ya estaba bajo su control hace tiempo. Que guarda el Santo Sepulcro y otras ciudades cristianas. Bueno, sí, estaban bajo su control. Dueños absolutos de Palestina y Siria han destruido las basílicas e inmolado a los cristianos como si fueran animales. Mentira. Cuando los cristianos occidentales llegaron a Jerusalén, en Jerusalén habían judíos, habían cristianos. Profe, mentira. Los islámicos matan a todo aquel que no cree en el Islam. No, no es así. Que no matan a todos los que no creen, no. Entonces, les permiten sus cultos, siempre y cuando no se metan con el Islam y dos, paguen sus impuestos. El impuesto se llama la jizya, es el impuesto a los no creyentes. Pues entonces en Jerusalén habían prácticas judías, cristianas, islámicas. Pero bueno, las iglesias han sido convertidas por los paganos en establos para sus bestias. Paganos, o sea, no creyentes. No, algunos, si no lo necesitas para el cristianismo, lo necesitarás para el islam o lo necesitarás para los judíos, pero alguien lo va a necesitar. Si no creían el islam, tenían que pagar, sí, eso sí. El islam, en los islámicos se habían puesto eso. El impuesto se llama la jizya. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de árabes. ¿Qué me dice? Quienes lucharon antes, mira lo que está haciendo, ¿eh? Quienes lucharon antes en guerras privadas, luchen ahora contra los infieles. ¿Contra quiénes? Contra los árabes, contra el islam. Quienes hasta hoy fueron bandidos, se conviertan en soldados. Quienes han combatido a sus hermanos y parientes, combatan como deben contra los bárbaros. Reunidos sin tardanza, al terminar el invierno y llegar la primavera, disponeos con alegría a emprender la marcha a las órdenes del Señor.
Y cuando habla del Señor, está hablando de Dios. El discurso del Papa Urbano II, del Concilio Eterno, del texto, se puede inferir que, ¿qué quiere decir? Del texto, ¿qué conclusión podemos llegar? La convocatoria del Papa es principalmente a bandidos y fatricidas. Fatricidas, aquellos que han matado a sus padres, hermanos, contra árabes y persas. ¿Solamente ellos está convocando a los bandidos y los patricidas? No, está convocando a todos. Turcos, persas y árabes han invadido territorio cristiano al occidente de Constantinopla. A ver. Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Lo que quieren ellos recuperar es Jerusalén. Jerusalén está a oriente, no está a occidente. Esa no es la causa. Eso no está diciendo Urbano. No, está mal. Las iglesias han sido convertidas al Islam en todo el norte del África. No me está hablando del norte del África, me está hablando del cercano oriente. Antioquía, me está hablando de Jerusalén. D. La destrucción de basílicas, la invasión de Nicea y Jerusalén por parte de los musulmanes son suficiente razón para que la población se sume a la guerra. Eso es lo que está diciendo. Y ahí está la clave. Esta es una pregunta de eco. Porque aquí así nomás, así no. ¿Qué tal? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se me entiende? ¿Sí? ¿Qué es ECO, profe? Ah, es el tipo de pregunta que hace la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Una pregunta de ECO es una pregunta que ya no solamente busca ser puntual en torno a una información, ¿ya? La llamada pregunta objetiva, sino que lleves a cabo una comprensión, un análisis. Por eso que es una pregunta mucho más trabajada. ¿Está bien? Así entonces vamos nosotros a empezar a trabajar. Pretexto. Entonces el pretexto es rescatar Tierra Santa, rescatar Jerusalén, ¿no? El Santo Sepulcro, pretexto, pero no es la causa. ¿Ok? Profe, aquí veo algunos soldados, claro, aquí están los turcos, acá están, enfrentándose a quienes, enfrentándose pues a los cristianos. Vamos aquí al desarrollo de las cruzadas. ¿Todas las cruzadas vamos a ver? No. Vamos a ver las 4 primeras cruzadas, que son las que nos importan, son las que nos han venido en esa misión. A ver. Y luego vamos a las consecuencias. Vamos entonces a la primera cruzada. La frase fue, ¿no? Dios será tu escudo, Jesús será tu espada y contra eso nadie va a poder. Profe, pero bueno, ya está bien, el Papa convocó a las cruzadas, ya todo lo que usted me dice. ¿Y cómo se informó a la gente? ¿Cómo llegó tan rápido la gente? ¿Ya? Si no había internet. ¿Ya? Si no hubo un posteo, no sé, pues si inclusive la gente, gran parte de la gente iletrada, ¿cómo se hizo? El Papa tenía algo fabuloso, algo que ningún señor feudal tenía, como medio de comunicación. ¿Periódico, profe? No. Entonces, se llama misa. ¿Misa? Claro. Tenías una hora para fanatizar a la gente, decirle, vamos a ver. Profe, y la gente le creyó la gente. Y se fueron a las cruzadas. Así tenemos la primera cruzada. La primera cruzada tiene 2 etapas. Uno, la fase popular, y otra, la fase señorial. La fase popular fue dirigida por un señor que se llama Pedro de Amiens o Pedro el Ermitaño. ¿Cómo le fue, profe? Le fue terrible. Profe, pero si Dios iba a ser su escudo y Jesús iba a ser su espada, nada. Los destruyeron. Pero lo conocido en esta fase popular fue importante por los nobles para emprender la fase señorial. Y es la fase señorial la que logra el triunfo. Un señor que se llama Godofredo de Bouillon va a ser el primer rey latino de Jerusalén. Rey latino, profe, claro. Finalmente, Jerusalén se transformaba en reino cristiano occidental. ¿Ya? Godofredo de Bouillon. Profe, pero
Cuando nosotros hablamos de estos primeros cristianos, como el caso, por ejemplo, de Godofredo, ¿ya? De Bouillon, estos señores imagino que llegaron y empezaron pues a congraciarse en aquel momento con los otros cristianos. Ya, sí, sí, sí. Entre comillas, sí. En realidad, al final las cosas para los cristianos que estaban en Jerusalén les fue mucho peor. Porque cuando llegaron los cristianos de Occidente, entre comillas, los cristianos de Oriente dijeron, bueno, hay que recibirlo con los brazos abiertos, nos van a liberar de los islámicos. No, los empezaron a masacrar, los empezaron a asaltar. Porque muchos de los que venían de Oriente venían con un fin. Y el fin era obtener mayores riquezas. Y no le iban a respetar así nomás a los que estaban en Oriente. Claro, algunos sí habían colaborado por ahí de repente. Me dicen por ahí de dónde era Godofredo de Bouillon, Bélgica. ¿Ya? Pero en ese momento era esa zona, la región de Flandes, ¿no? Ya, la cuestión es que se ganó la primera cruzada. En algún momento llegarán los llamados caballeros templarios, ¿ya? Que vienen del territorio francés, los hospitalarios, que son una suerte de la Cruz Roja de ese momento para rescatar heridos, ¿ya? Pero no solamente tomaron Jerusalén, tomaron los territorios, como dice, ¿no? De Antioquía, tomaron los territorios de Edesa, de Trípoli, le fue bien, ganaron gran parte de la zona del cercano oriente. Lo ganan aquí, o sea, les fue bien. Pero al poco tiempo empezaron a tener las primeras pérdidas. ¿Y por qué? Porque los de Oriente, inclusive los mismos cristianos, se pusieron en contra de los cristianos occidentales, los cristianos en Oriente. Motivo, profe, porque se dieron cuenta que eran un grupo de asaltantes, más que buscar una cuestión de cristiandad. Prefirieron apoyar a los turcos, ¿ya? Cristianos, judíos, prefirieron apoyar a los turcos que apoyar a los cristianos occidentales. De ahí que la primera cruzada es la única que van a ganar, las demás van a ser un desastre. La única que ganaron fue la primera. Y como perdieron algunos territorios, convocaron a la segunda cruzada. La segunda cruzada, dirigida por un señor que se llama Conrado III. Profe, ¿cómo le fue? Le fue mal. Le fue mal. El sultán Saladino, y ahí está el sultán, el líder en ese momento turco, Selyúcida, toma Jerusalén. Y de ahí en adelante no van a salir de Jerusalén. Como pierden, ya no solamente Edesa, Trípoli, pierden también Jerusalén, se convocó a la tercera cruzada. También conocida esta tercera cruzada como la Cruzada de los Reyes. ¿Ya? La tercera cruzada, ¿ya? Y ahí le podemos agregar, ¿ya? Tercera cruzada, o también la Cruzada de los Reyes. ¿Verdad? ¿Y qué fue la tercera cruzada o la Cruzada de los Reyes? ¿No? En esta tercera cruzada, ¿ya? En esta tercera cruzada, tenemos a los reyes Federico Barbarroja, por parte del Sacro Imperio Romano Germánico, Ricardo Corazón de León, por parte de Inglaterra, Felipe Augusto, por parte de Francia. Ya, de los tres, el único que va a llegar a Jerusalén es Ricardo Corazón de León. Felipe Augusto se tuvo que regresar a la mitad porque hubieron algunos problemas en su reino. Federico Barbarroja llega a la zona del cercano oriente, se fue a bañar en un río, se ahogó. Ricardo Corazón de León se enfrenta a Saladino, al final Saladino le reconoce algunos territorios, pero a cambio de eso, Ricardo Corazón de León tiene que aceptar que Saladino tiene el control de Jerusalén. Le fue mal, le fue pésimo. Pero después de todo esto, algunos de ellos reaccionaron y dijeron, ¿por qué no podemos retomar Jerusalén? ¿Sabes por qué no podemos retomar Jerusalén? Porque somos malos. Somos malos de corazón realmente. Somos malos. Queremos riquezas. Dios se ha dado cuenta de todo esto. Entonces, que los limpios de corazón recuperen Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Se organizó la Cruzada de los Niños. ¿Cruzada de los Niños? Sí.
Ahora, en esa época hay que entender que en esa época había niños y adultos. O sea, o eras niño o eras adulto. No había infante, no había nada. Eras niño o eras adulto. Entonces, adolescente tampoco. Eso quiere decir que niño era considerado hasta casi los 15 años, ¿no? 16 años. Organizaron entonces su ejército. Y su ejército salió entonces desde Occidente. Salió rumbo a Jerusalén. Porque entonces ahora sí, con los limpios de corazón, sí la van a poder. Salieron un día, no llegaron a Oriente. Dieron media vuelta, llegaron al norte del África y los vendieron al por mayor. Por eso se le llama también la no cruzada, por eso que no tiene un nombre específico. Se llama simplemente cruzar los niños. Profe, ¿qué? Profe, luego de eso, bueno, se convocó a la cuarta cruzada. La cuarta cruzada es considerada la cruzada comercial, proclamada por el Papa más poderoso de la Edad Media, que es Inocencio III. Y en esta cuarta cruzada vamos a tener fundamentalmente el respaldo de los comerciantes de Génova y Venecia. Los comerciantes de Génova y Venecia, ¿ya? Los comerciantes de Génova y Venecia ya habían formaban parte de algo que se llama la Liga Lombarda, ¿ya? La Liga Lombarda. Entonces ellos dijeron, mira, hagamos algo especial. Nosotros no podemos invadir directamente Jerusalén como las anteriores. Tenemos que armar una estrategia. Cuarta cruzada, ¿no? La de verde. Hagamos esto. Organizamos nuestro ejército. Vamos, entre comillas, hacia Jerusalén. No, subimos. Y que en Constantinopla nos den resguardo. Esto recién me he puesto a cargar mi celular. En Constantinopla No, nos ayuden. también recién. Tengan cuidado, por favor. Una Listo, gracias. Entonces, en Constantinopla nos van a dar apoyo, dice. Dice que estos señores, los militares, los cruzados llegan a Constantinopla y se maravillan, pues, de Constantinopla, de lo hermoso de las construcciones, las riquezas, el comercio que hay en Constantinopla. Y entre ellos se miran y dicen, ¿para qué vamos a ir a Jerusalén? Aquí es, aquí no tenemos que quedar. Profe, ¿qué hicieron? Invadieron Constantinopla. Profe, ¿qué? Invadieron Constantinopla. De esa manera, las ciudades de Génova y Venecia, de ahora en adelante tenían el control de Constantinopla y aperturaban más su comercio hacia Oriente. Y así fueron las cruzadas de ahí en adelante, hasta la octava cruzada. Algunos hablan hasta de una suerte de novena cruzada, ¿ya? Pero te puedo decir que de todas las cruzadas, ¿cuál fue la consecuencia final? Los señores feudales no consiguieron esas grandes tierras. Fueron derrotados, se endeudaron, se debilitaron. Si alguien se fortaleció, fueron los comerciantes occidentales, los banqueros que habían endeudado a los señores feudales. Y lo que principalmente se recuperó para ellos fue el control del comercio en el Mediterráneo oriental, desplazando a bizantinos y estableciendo un mayor contacto con algunos grupos árabes. Está bien, no podemos tener la misma religión, pero comerciamos. Y se va a intensificar el comercio hacia Oriente, intensificando la llamada ruta de la seda y la ruta de las especies. Eso último ha sido pregunta del examen de admisión. Todo esto te lo voy a enviar. Así entonces iniciamos el presente ciclo, o un tema que se llama las cruzadas. Basado en ello, podemos ahora ir a las preguntas. ¿Está bien? Vamos a las preguntas. 1. Las cruzadas fueron convocadas por el Papa Urbano II en el concilio de... El concilio es una reunión. Clermont. Clermont, ¿no? Clermont. Muy bien. El primer rey latino de Jerusalén fue... ¿Quién fue el primer rey latino de Jerusalén? Godofredo de Bouillon. Fue logrando tomar dicho territorio durante la primera cruzada, ¿no?
3. La Cuarta Cruzada fue denominada comercial, gracias al contar con el apoyo, fundamentalmente de los, la Cuarta Cruzada, Comerciantes. comerciantes, ¿no? De Génova y Venecia. ¿No? Las cruzadas tienen su origen a finales del siglo XI, cuando el emperador Vicentino Alejo I pidió ayuda al Papa Urbano II para proteger a los pueblos cristianos de Oriente ante la dominación musulmana. ¿Sería esta petición de ayuda el pretexto para desencadenar una guerra contra los musulmanes? Indica la premisa que no se relaciona con dicho conflicto. ¿Ya? No se relaciona con dicho conflicto. Ahora, los cristianos lograron controlar Jerusalén. Inicialmente sí, primera cruzada. ¿Esta guerra se desencadenó contra los turcos otomanos? No, no. ¿Fue contra los turcos? ¿Qué turcos? ¿Otomanos? No. ¿Cómo se llamaban? Selyúcidas. Selyúcidas. Ajá. Los más beneficiados de dicho conflicto fueron los comerciantes, sí. Este conflicto perjudicó el poder de los señores feudales, sí. 5. La toma de Jerusalén conmocionó a Europa. En 1187, el Papa Gregorio VIII convocó una nueva cruzada. A la cruzada pronto se unieron Ricardo, el primogénito del rey de Inglaterra, y Guillermo II de Sicilia. Más tarde también se unió el emperador Federico I Barbarroja, que fue el primero en partir. Pertenece a este contexto en Europa. ¿Cómo se llama esta cruzada, recuerda? ¿La cruzada de qué? ¿Comercial o de los reyes? De los reyes, ¿no? Es la cruzada de los reyes. Es la cruzada de los reyes. En esta cruzada de los reyes, ¿qué ocurrió? La lucha de Ricardo Corazón de León contra Saladino. ¿Quién ganó al final? ¿Saladino o Ricardo? Saladino. Se tuvo que someter a la autoridad de Saladino. No es una consecuencia de las cruzadas. ¿Qué no es una consecuencia? Un intenso movimiento de personas que volvió al Mediterráneo un papel relevante en la comunicación. Sí. La centralización del poder político en favor de las monarquías modernas. Podría ser. La desaparición de la poliarquía. ¿Qué es eso, centralización del poder político? Como los señores feudales empezaron a decaer su poder, entonces los reyes empezaron a tener cada vez mayor poder. ¿Basado en qué? En el debilitamiento de los pequeños señores y en que empezaron a recibir mayores contribuciones de los comerciantes. C. La desaparición de la poliarquía en Europa Occidental y la fusión de la peste negra. No. No desaparece la poliarquía. Entran en crisis. Una cosa es que entras en crisis y otra cosa es que desaparece. ¿Ya? Profifusión de la peste negra. Más adelante se va a difundir la peste negra, pero no es una consecuencia de la cruzada. Es más que nada una consecuencia de la gran difusión del comercio entre Oriente y Occidente. El tema feudal comenzó a debilitarse a medida que creció el comercio y muchos de sus siervos incorporados a las huestes de sus señores no regresaron, provocando una crisis de mano de obra. Eso sí, hubo crisis de mano de obra. Esa es la crisis feudal. Está bien. Pregunta 7. El objeto principal de las cruzadas, o objetivo principal de las cruzadas, fue la recuperación de Jerusalén. Si bien no se cumplió de forma definitiva, produjo. ¿Qué produjo? ¿Qué produjo? La desestructuración, ¿no? La crisis del sistema feudal. El poder feudal entró en crisis. 8. Respecto a las cruzadas no corresponde. ¿Qué no corresponde? Clermont sí, Cautiverio Aviñón, a esto no. ¿Por qué esto no? Y esto va de la mano, ya, la 8, va de la mano con la pregunta número 11. Dice, el cautiverio de Aviñón fue un conflicto que se originó entre el rey de Francia, Felipe IV, y el Papa Bonifacio VIII. Pero la consecuencia del desarrollo de dicho conflicto sería, ¿qué consecuencia fue la que se dio aquí? La pugna de dos autoridades papales en Occidente, puede ser. Inicio de la crisis en toda Europa, la caída demográfica, no. La división de la Iglesia Ortodoxa, no. Esta, la pugna de dos autoridades papales en Occidente. ¿Cómo se llama eso, profe? Eso se llama cisma de Occidente. El cisma de Occidente es posterior a las cruzadas. Así como hubo cisma de Oriente, más adelante habrá cisma de Occidente. ¿Ya? Pero eso es posterior, eso tiene que ver con otro tema. ¿Ya? 8 entonces, solo de, pues el condado de Trípoli sí apoya la Liga Lombarda a los cruzados. Sí, la Liga Lombarda tiene que ver con
Génova y Venecia. 9. Una de las consecuencias económicas de la cruzada fue que los reinos cristianos de Europa reconquisten. ¿Qué van a reconquistar? La libertad de acción, pues, en el Mediterráneo, ¿no? Más que nada en el Mediterráneo oriental. 10. El objetivo principal de la cruzada fue la recuperación de Jerusalén. Si bien no se cumplió de forma definitiva, produjo algo similar, ¿no? A una pregunta anterior, la decadencia, pues, del sistema feudal. La decadencia. La 11 ya lo pusimos, casa. La 12. En la Edad Media se desataron guerras entre los nobles, reyes, iglesias, desatadas por concentrar territorios y poder económico. Pero entre los siglos 11 y 13 se desencadenaron guerras conocidas como las cruzadas. ¿Qué significó? ¿Qué significó esta guerra de las cruzadas? La confrontación entre cristianos y turcos. La D. Confrontación entre cristianos. Listo. Dado. La 13 ya pusimos las claves. La 14, esa es una pregunta de clásica, donde nos dice, ¿no? El mapa, ¿qué podemos concluir de este mapa? ¿Que el enfrentamiento se concentró fundamentalmente en Alejandría? ¿Alejandría está por aquí? No. Entonces, ¿dónde, profe? En el Mediterráneo oriental. Ahí estuvo el escenario bélico. Por acá está Jerusalén. Ya, hay que leer bien el mapa. Ordene cronológicamente los siguientes acontecimientos. A ver, ¿qué es primero? Concilio de Clermont, convocatoria de la cruzada, 1. ¿Qué después? Toma de Constantinopla, no, esa es la cuarta cruzada. Fundación del Reino Latino de Jerusalén, sí, 1-3. Luego que viene, Cruzada de los Reyes. Y luego toma de Constantinopla. ¿Hay clave o no hay clave? ¿Cuál es la clave? 1, La C. 3, La C. 4 y 2. Gracias. La C. Ahí. Hasta ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Los jóvenes. Eso ha sido una pincelada de qué es lo que vamos a hacer todo el año. ¿Ok? Nos estamos viendo entonces hasta la próxima clase. Cuídense. Ha sido un gusto. Chao. Gracias, profe. Cuídense, pues.